receptores alfa, agonistas selectivos, receptores beta, los de acción indirecta y los de acción mixta. Entonces, ayer vimos hasta catecolaminas, que eran fármacos de acción directa no específicos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver que son selectivos para los diferentes tipos de receptores alfa y beta, los de acción indirecta o de acción mixta. Bien, esto por favor deben recordarlo bien. Les decía que es con las acciones propias del sistema simpático y cuáles son los receptores involucrados en las mismas, podemos hacer un buen análisis de los efectos de las acciones, de las indicaciones que van a tener diferentes fármacos ARN. Recordar sobre todo, por ejemplo, para receptores alfa-1, que van a estar en los vasos sanguíneos, de piel y mucosa. Además, van a estar presentes en el esfínter y trígono vesical, a partir del cual va a haber acciones farmacológicas y también terapéuticas muy importantes. Los alfa-2, recordemos que van a servir para efectos terapéuticos, especialmente en lo que es la inhibición presináptica en el tallo cerebral. Esta inhibición presináptica significa que a nivel de la sinapsis, en los receptores alfa-2 presinápticos, se va a inhibir, en cierto modo, el tono simpático que inerva el resto del cuerpo. Y a partir de allí, las acciones van a ser también muy características. Receptores beta, especialmente en el corazón, a nivel renal, en el aparato glomerular, tienen que ver con liberación de renina. Receptores beta 2, un poquito más distribuidos en los vasos sanguíneos del músculo esquelético, en el músculo ciliar del ojo, a nivel del área bronquial. Aquí vamos a tener una indicación muy específica. En la relajación uterina también vamos a tener un papel importante, mucho menor en el músculo difusor de la vejiga, donde los receptores beta 3 sí van a tener un papel más importante. ¿Sí? La terminación sináptica, nuevamente recuerden ustedes, nos ayuda a recordar no solamente lo que ocurre cuando se estimula la misma, sino la acción de la noradrenalina en receptores posinápticos, presinápticos, una acción directa, y cuando se inhibe la recaptación tanto a nivel del transportador de la membrana plasmática como a nivel de la vesícula sináptica, entonces tendríamos protección indirecta. Habrá fármacos que tienen la capacidad de interactuar directamente con receptores, pero también inhibir de alguna manera el rearma sináptico del neurotransmisor, y por lo tanto esta acción será mixta. Agonistas selectivos alfa-1. Básicamente son agentes vasoconstrictores. Por la química, todas son aminas, vasoconstrictoras locales es el sinónimo que pueden tener. Locales porque los que más se utilizan en nuestro medio son precisamente de acción local. Entre estos que están presentes en diferentes formulaciones que se utilizan para descongestionar la mucosa nasal o la mucosa ocular, tomando en cuenta que la congestión que se puede observar en estos sitios determina enrojecimiento, molestias, etcétera, que se pueden contrarrestar con la vasoconstricción. Vamos a hablar aquí básicamente de tres fármacos: la nafasolina, la oximetazolina y la fenilefrina. Cuando ustedes revisen su texto van a encontrar que fenilefrina también se utiliza en forma sistémica, por acción parenteral como agente estresor. En nuestro medio no tenemos esa formulación, pero la formulación sistémica por vía oral sí la tenemos y se va a utilizar en los diferentes preparados de antigripales de uso común y corriente, con la supuesta acción vasoconstrictora a nivel de la mucosa nasal, que aliviaría la congestión de la misma. Un efecto que, de acuerdo a algunos reportes, no es, digamos, importante, pero la persona que refiere a un alivio más tendría que ver con un efecto de tipo placebo. En todo caso lo tenemos ahí. El efecto directo de fenilefrina es directo sobre receptores alfa-1. Bueno, oximetazolina y nafasolina son muy utilizadas en formulaciones de uso tópico, especialmente en gotitas paranasales. En adultos, la nafasolina es el medicamento de elección, o en todo caso más utilizado, y en niños, la oximetazolina. En un principio, la nafasolina fue el más utilizado por su efecto intenso, digamos. Un poquito de la duración tampoco es muy prolongada,
efectos sí notorios. Sin embargo, hay un problema: la nafazolina puede absorberse y tener acciones sistémicas, lo cual fue contraproducente en la práctica. Imaginemos pues en el contexto, ya que dentro de pocas semanas venimos al invierno, otoño e invierno, el niño pequeño lactante que se resfría. Por la congestión nasal y la secreción nasal difícilmente respira y por lo tanto no puede lactar. Entonces muchas veces en el pasado se utilizaban gotitas que tenían esto derivado y la mamá lo utilizaba pues con buenos resultados, porque le limpiaba la naricita y el nene podía lactar. Pero su efecto no es muy largo y además tiene efectos de rebote. O sea que la vasodilatación que se produce después puede ser inclusive más intensa que la que había más antes. Lo cual obliga a que la mamá, en este caso, adelante por favor, agregue más gotitas. Bueno, el hecho de que se aplique la mucosa nasal no significa que el exceso pueda ser tragado. Y al ser tragado los efectos se vuelven sistémicos. Y al atravesar la barrera hematoencefálica podía producir intoxicación en el niño. Y eso podía producir sedación del sistema nervioso central e inclusive se logró determinar en unos casos que fue causa temporal. Razón por la cual ya hace muchos años está proscrita la nafazolina para uso en niños menores de 6 años. ¿Sí? La nafazolina tiene efectos menos notorios, por lo tanto en niños a partir de los 6 años se puede utilizar. Niños lactantes no, de ninguna manera ninguno de ellos. Bueno, a partir de ahí, ¿qué podemos utilizar en esta contingencia en la actualidad? Pues gotitas de fluoruro de sodio. Se lo pueden acompañar a veces con algún derivado de manzanilla para que algún efecto astringente y todo lo demás. Era muy de moda también hacer de que la mamá pudiera echar unas gotitas de leche, ¿no?, de su seno en la nariz del niño. Cualquiera de ellos puede facilitar la limpieza de la fosa nasal sin tener estas complicaciones farmacológicas. ¿Okay? Bien, la fenilefina, además lo que hemos mencionado, la mucosa nasal se utiliza mucho en oftalmología, como agente descongestionante y también como agente inhibitor. Agonistas alfa-2. Agonistas alfa-2, vamos a hablar en nuestra clase de dos derivados. Uno de ellos es la clonidina, antes muy utilizado, ahora un poco menos. Los efectos farmacológicos están basados en disminución de la presión arterial. Puede parecer un poco paradójico, ¿no? Porque si hablamos de agonistas adrenérgicos que tenemos que producir vasoconstricción, determinan elevación de la resistencia vascular periférica y por lo tanto deberían determinar elevación de presión arterial, la clonidina más bien produzca disminución de la presión arterial. La explicación está de que va a estimular receptores alfa-2 presinápticos a nivel del tronco cerebral, en el núcleo del tracto solitario que está muy cerca del núcleo vasomotor y por lo tanto allí, en esa inhibición presináptica, disminuye el tono simpático, o sea, las salidas de las señales del sistema simpático son menores. Y esto significa, entre otras cosas, menores efectos a nivel de vasos sanguíneos y también del corazón, lo cual determina el efecto entonces que decimos de disminución de la presión arterial. No sé si en la actualidad sea así, ustedes serán mejor testigos que yo, pero cuando nosotros hacíamos los estudios del internado y todo ello, en las pacientes que sufrían de preeclampsia, uno de los antihipertensivos más utilizados era la clonidina administrado por vía endovenosa. Sin embargo, vemos que por vía endovenosa va a haber una elevación momentánea de la presión arterial, que no se observa por vía oral. ¿A qué se le debería esta elevación momentánea de la presión arterial? Pues de que también a nivel de vasos sanguíneos encontramos receptores alfa-2, pero postsinápticos. En esa breve acción sobre los mismos produciría vasoconstricción, elevación de la resistencia vascular periférica y por lo tanto elevación de la presión arterial. Pero es un efecto breve que después el efecto a nivel central lo va a anular. Pero se observa cuando uno administra este medicamento por vía endovenosa. Entonces no es raro que haya un pico que después se supere. Bueno, va a disminuir la renina plasmática porque evita su liberación y también disminuye la aldosterona. Y esto puede ser interesante porque la liberación de aldosterona, ¿qué hace? Retiene líquido. La retención de líquido es un efecto que se observa muchas veces como el uso de algunos agentes antihipertensivos. La retención de líquido contrarresta la disminución de presión arterial y eso obliga a que muchas veces el uso de antihipertensivos se acumule en un diurético, por ejemplo.
Pero en el caso de la clonidina, vemos que disminuye la renina plasmática, disminuye la aldosterona, no habría tal retención de líquido, y digamos que el efecto hipotensor sería un poquito más medio. El efecto hipertensivo por vía endovenosa es máximo los 20 minutos, por vía oral en unas 3 horas. El efecto total puede durar hasta 8 horas, lo que significaría que habría que administrar clonidina para control de presión arterial 3 veces al día, de 2 a 3 veces al día. Esto, digamos, puede resultar un inconveniente, porque cuando lo veremos en la clase correspondiente de antihipertensivos, un objetivo del tratamiento hipertensivo es el que debe durar 24 horas. Sí, digamos, lo damos 3 veces al día, sí, pero puede haber vacíos en esa dosificación fraccionada donde se pierde el efecto hipotensor y por lo tanto no hay un buen control de presión arterial. Otros efectos importantes, además de la estimulación alfa-2 posináptica, que puede ser, digamos, controlado en algunos casos raros de disfunción neurovegetativa periférica. Es raro, pero bueno. Favorece la liberación de hormonas de crecimiento. Este es un efecto interesante. Esto lo han referido mucho los cubanos, por ejemplo. Bueno, cuando hay retraso del crecimiento, el tratamiento de lesión, ¿cuál es? La hormona de crecimiento. Pero la hormona de crecimiento es un derivado que se obtiene por vía genética, es bastante caro. Hay que utilizarlo pues, de forma parenteral durante un tiempo, bueno, mientras sea necesario para lograr el crecimiento. Pero es caro, no es de fácil acceso. La clonidina tendría la posibilidad de favorecer la liberación de hormonas de crecimiento. Entonces muchas veces se prueba una pauta de clonidina para ver si hay estimulación del mismo, ¿no? Según las estadísticas, 50% de posibilidad. Bueno, habría que intentarlo para evitar problemas. La clonidina también se ha visto que tiene un papel analgésico por acción central. Y esto es interesante, porque por su farmacocinética vemos que su biodisponibilidad es muy alta debido a su alta liposolubilidad, lo que facilita, por ejemplo, su administración por vía transdérmica, es decir, con parches de clonidina. La utilización de parches de clonidina tiene una utilización analgésica y por otro lado también favorece el alivio de ciertos síntomas vasomotores, por ejemplo, que se pueden observar sobre todo en la mujer posmenopáusica. Bueno, 50% pues, se elimina por vía hepática, por metabolismo hepático, y el resto de eliminación por vía renal. Tiempo de vida medio, 12 horas. Que aumenta la insuficiencia renal, evidentemente, porque la mitad se elimina por vía renal. Efectos indeseables. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Sedación, produce sueño, sequedad de boca, impotencia sexual. Todo agente que de alguna manera interfiera con la función simpática va a producir algún grado de disfunción sexual, especialmente lo que significa la eyaculación. ¿Verdad? Puede haber estreñimiento, hipotensión ortostática, igual. La hipotensión ortostática también es un efecto notorio con agentes farmacológicos que van a inhibir el tono simpático o que van a producir vasodilatación importante a nivel arterial. Por supresión brusca puede haber crisis hipertensiva de rebote. En aquel paciente entonces que esté utilizando clonidina debemos evitar la suspensión brusca, suspensión graduada y reemplazo de otra agente antihipertensivo. Indicaciones de hipertensión arterial, enteropatía diabética, en los diabéticos donde hay toda una alteración muy significativa del derecho de funcionamiento neurovegetativos, entonces aquí puede quedar un papel. Los bochornos de la menopausia, vasodilatación, vasoconstricción, que produce pues desde los bochornos que son evidentemente vasodilataciones a nivel cutáneo, que produce sensación de calor y todo eso, inclusive con dolor de cabeza, pueden ser controlados. Y como les decía un ratito, puede ser también de incluso de fases. La insuficiencia autonómica con hipotensión postural severa y el retardo constitucional de la maduración y crecimiento, donde, como les decía, de acuerdo a la estadística, un 50% de posibilidades. El otro fármaco que también actúa a nivel de receptores alfa-2 centrales es la metildopa, un fármaco antiguo. Es más, antes se consideraba que era un falso neurotransmisor. Cuando no se conocía de los receptores alfa-2 presinápticos y se administraban ese tipo de fármacos, se decía que se producía un falso neurotransmisor que ocupaba y antagonizaba los receptores adrenérgicos. A partir de allí se producía este tipo de hipertensor. Pero no es así en realidad. Lo que sucede cuando el metildopa se administra es en realidad un profármaco que se va a transformar en alfa-metilnoradrenalina
y alfa-metiladrenalina, que son agonistas alfa-2 presionales. Y en ese agonismo, entonces, como hemos dicho, disminuyen de todos los impactos, y a partir de ahí, la disminución de la presión arterial, ¿no? Sin embargo, a diferencia de clonidina, el uso continuo puede producir represión de agua, lo que obliga para mantener el efecto antihipertensivo, el uso de diuréticos. Por la farmacocinética, hay buena absorción a través de la barrera hematoencefálica, un mecanismo hepático al 75%, en la orina 25 con impacto, que puede vivir a medio 2 horas, con ratitos que pueden servir. Los efectos indeseables son totalmente similares a la clonidina, porque obedecen pues a esa limitación del efecto simpático. Hipotensión postural, sequedad de boca, obstrucción nasal, reducción de episodio, impotencia sexual. Un efecto interesante con la metildopa es que puede producir anemia hemolítica. 20% de test positivos al pulso significa que se forman anticuerpos anti-eritrocitarios, la membrana eritrocitaria, y allí hablaríamos propiamente de una anemia hemolítica autoinmune en una quinta parte de los pacientes. El alto metabolismo hepático determina que eventualmente puede haber hepatitis medicamentosa. Y en algunos pacientes, por cuestiones autoinmunes, vean ustedes, se puede generar un síndrome semejante al lupus. Además, leucopenia también con citopenia. Metildopa es un agente antihipertensivo muy limitado, hay mejores en la actualidad, por lo tanto su uso ha descendido mucho. Sin embargo, tenemos un grupo de pacientes que pueden requerirse, y estos son las pacientes gestantes. La metildopa no produce malformaciones congénitas, por lo tanto es uno de los pocos que se va a utilizar en la intervención del embarazo. Acá diferenciamos dos cositas. La preeclampsia es una enfermedad hipertensiva del embarazo, más o menos, digamos que es más o menos de presentación más o menos aguda, con manejo, digamos, un poquito brusco y rápido, pero hay hipertensión del embarazo. El embarazo mismo genera una hipertensión a lo largo de los 9 meses, por el momento que se detecta. Y en esos casos sí se puede utilizar, se utiliza mucho la metildopa. Bueno, hablaremos ahora de fármacos beta-2 selectivos. Y en este caso hablamos de dos fármacos que son bastante conocidos como instrumentos. Salbutamol es el elemento de referencia para el control de las crisis asmáticas de acción corta. Fenoterol, un agente semejante que en la actualidad se utiliza menos, su mayor utilidad se da cuando uno utiliza el fenoterol no por inhalación, sino por nebulización. Salbutamol también lo puede ser. Salmeterol y formoterol son de acción prolongada. Digamos que si la acción de salbutamol y fenoterol es de 4 horas, salmeterol y formoterol es por lo menos de 12 horas. Lo cual, cuando veremos en su momento el manejo del asma bronquial, tiene ventajas importantes. Y el buterol es un elemento que se encontraba asociado a muchas formulaciones. Es un broncodilatador de acción prolongada, pero sin embargo ahora se utiliza muy poco. No porque haya mayores efectos indeseables, digamos, a nivel neurovegetativo, sino porque está asociado a una ganancia de masa muscular. Por lo tanto, su uso está muy limitado cuando hablamos de ciertas actividades deportivas. Y por eso tiene ciertas proscripciones. Es un medicamento prohibido desde el punto de vista entonces deportivo. La fórmula corresponde al salbutamol. Ustedes dirán, esta es una catecolamina, no es catecolamina. Las catecolaminas tienen dos grupos OH que están adyacentes. En este caso tenemos un grupo, un carbono intermedio. Me parece mucho. Y eso determina pues, que tengo un perfil, digamos, agonista de receptores beta-2 sin algunas complicaciones propias, por ejemplo, de melanina o de noradrenalina. Si bien hablamos de cierta selectividad, hay que tener en cuenta que las mismas se exceden con la lactosa. Pues acá tengan presente que muchos pediatras, especialmente para evitar la nebulización de los niños, sobre todo por cuestiones de comodidad para las mamás, muchas veces exceden las recomendaciones habituales para la inhalación. Es decir, por lo general uno dice 2 puffs cada tantas horas. Ellos dicen que sean 3-4 puffs, de repente un poco más. Entonces, cuando uno utiliza en esa cantidad, se pueden generar algunos efectos que dependen no de los receptores beta-2, sino de beta-1. Fácilmente uno observa qué cosa, por ejemplo, taquicardia.
Pueden ser efectivos por vía oral, debido a que tienen un tiempo de vida medio mayor, y no sufren metabolismo por la catecolopsia medicancerasa porque no son catecoles, ¿no es cierto? Y por la MAO, debido a los digamos, reemplazantes que tienen a nivel del nitrógeno, hace también que la MAO sea muy poco efectiva. Eso alarga por su vida misma. Se puede administrar tanto por vía oral como por inhalación. Recuerden de todas maneras que el uso por vía oral para controlar la broncodilatación, que es el principal efecto, requiere dosis elevadas. Las dosis elevadas hacen que se pueda perder especificidad y por lo tanto los efectos indeseables sean mucho más notorios. En cambio, por inhalación, salvo que hagamos muchas inhalaciones o muy seguidas, esos efectos son mínimos. La tablita les compara algunas características. Recuerden de las comparaciones a las que uno, no sé si me quedo yo, tener la mente. Los efectos indeseables comunes para todos ellos: temblor muscular de primera instancia, característica muy notoria. Quizás es lo primero que nota el paciente o los papás del niño cuando le tiemblan las manitos, ¿no? La taquicardia, inquietud, ansiedad, irritabilidad. Si hablamos de niños, no pueden dormir, se ponen de mal humor, se pelean todos. Arritmias cardíacas en pacientes que tienen cierta predisposición, porque esos efectos a nivel cardíaco, recuerden, beta 1 significa no solo cronotrópico positivo, puede ser inotrópico positivo, puede ser cromotrópico positivo y hasta palmotrópico positivo. Y en un paciente que tiene cierta sensibilidad, el aumento de la excitabilidad puede generar arritmias, que inclusive podría ser hasta inconveniente. Algunas cositas interesantes: el formoterol, por ejemplo, se da por inhalación, efecto prolongado, porque sus efectos son rápidos, a diferencia del salmeterol, que son efectos lentos. Entonces esto va a tener implicancias importantes en el manejo del paciente asmático, como lo veremos en su clase. Vamos adelantando algunos detalles. ¿Por qué formoterol y salmeterol tienen efecto prolongado contra lo que dice salbutamol y inoterol? 12 horas versus 4 horas. Pues la respuesta estaría en que estos derivados se asocian en la membrana celular, son más liposolubles, por lo tanto se asocian a nivel de membrana y permitirían una activación un poquito más sostenida en los receptores, a diferencia de lo que hacen estos. Además, no se menciona, pero habría que suponer que podría haber algún papel con respecto a la desensibilización de los receptores. Si ustedes recuerdan la clase de receptores, cuando hablábamos del inicio del efecto de eliminación del mismo, hablamos de que muchas veces había fenómenos de sensibilización. Es decir, a pesar de que el ligando o el fármaco esté unido al receptor, no se generaba una respuesta. Había como cierto desacople de los mecanismos de transducción de la señal, ¿cierto? Aparentemente, con esta acción prolongada no se da, y por lo tanto el efecto se puede más sostenido. Bien. La novedad, los agonitas beta-3. En la actualidad, los agonitas beta-3 selectivos se utilizan en la incontinencia por vejiga hiperactiva. Pacientes que tienen una vejiga muy sensible y por lo tanto fácilmente se estimula y urge la adicción. Entre lo primero que hay que descartar, si son varones, pues que no haya problemas en el hipertrofia de próstata, para así porque hay un cambio. Descartado esto, entonces tenemos pues, que hay una vejiga hiperactiva. Entre las pocas opciones que tenemos para su manejo están estos agonitas beta-3 selectivos que han aparecido en los últimos 5 años. Tenemos en nuestro medio el mirabegrón. El dipedrón también está referido en la bibliografía, pero sí tenemos mirabegrón en nuestro medio, que al actuar estos receptores producen relajación del músculo defusor. Recuerden cuál es el músculo defusor, ¿no es cierto? Si comparamos la vejiga con un globo, donde el esfínter y el inicio de uretra por la parte que lo inflamos, todo lo que es el globo en sí es el defusor. El músculo entonces, en el momento que se contrae, aumenta la presión vesical, se relaja el esfínter y tiene la misión. Si nosotros relajamos el reclusor, el globo se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar. ¿Cierto? Bueno, ¿qué efectos iniciales puede tener? Aumento de presión arterial, cefalea, mayor frecuencia de infecciones urinarias por la retención urinaria, evidentemente, y también inhibición del citocromo P2B6. El citocromo es, los efectos derivados son metabolizados por el hígado. La inhibición del citocromo 2B6 determinará eventualmente algunas interacciones medicamentos.
recordar, o ahora que el curso es más amplio, podemos ir descubriendo que hay diferentes fármacos que son metabolizados por el testosterona, y a partir de aquí podrían generarse algunos efectos indeseables. En desarrollo, todavía pues no se ha definido bien, está el incremento de la grasa hepática, también de la grasa cardíaca. El incremento de la grasa hepática tiene mucho que ver con mejoramiento del metabolismo y disminución de peso corporal. La grasa, recuerden que en nuestro tejido adiposo hay dos formas, el tejido adiposo blanco y el pardo. El pardo es tipo mitocondria, tiene un alto nivel termogénico. Allí, más que almacenar elementos, digamos, energéticos de reserva, lo que hacemos es generar calor. Entonces tiene alta tasa de calor. En teoría, si nosotros estimulamos el tejido pardo, el tejido adiposo pardo, podemos metabolizar más rápidamente las grasas, por lo tanto impedir su acumulación y por eso disminuir la masa adiposa, por lo cual podría tener beneficios en el paciente obeso. Pero eso todavía no está bien definido por este tipo de derivados. Hablaremos ahora de fármacos de acción indirecta, es decir, aquellos que van a impedir la recaptación a nivel de transportadores de la membrana plasmática o a nivel de las vesículas inactas. Allí los elementos por referencia serán las anfetaminas. Las anfetaminas pueden ser desarrollaron años atrás, en los 1940, 50, tuvieron su auge en la guerra de Vietnam en los 60, y a partir de allí pues ya se reconoció su papel netamente tóxico o delictivo y fueron limitadas. Bueno, son aminas simpaticomiméticas en el sentido pues que van a mirar el líquido adrenérgico, tanto a nivel periférico como a nivel central. Son las acciones centrales, sin embargo, las que van a tener más relevancia. Recuerden que los derivados adrenérgicos a nivel central, el encéfalo, cerebro, etc., son estimulantes. Por lo tanto, hay aumento en la atención, disminución de la fatiga, disminución del sueño, insomnio, se quita el apetito y se exacerba el estado de ánimo. Son pues, estimulantes. Por su mecanismo de acción directo, inducen liberación de la adrenalina sin isocitosis. Recuerden, ¿no? Se invierte el sentido de los transportadores y sale al exterior. Los efectos periféricos son poco intensos, pero pueden ser observables. ¿Cuáles son los efectos periféricos? Los que resultan de estimular receptores alfa y beta. Si, simplemente por referencia, si pensamos por ejemplo en cocaína, que uno se lo administra por inhalación, a nivel de la mucosa nasal, la cocaína produce, ¿qué produciría? Vasopresión. Y eso a la rara de ocasiones de cosas, necrosis de la mucosa nasal. Muchos viciosos tienen perforación también. ¿No? En el caso de las anfetaminas no son tan bruscos, evidentemente, pero uno puede observar, por ejemplo, crisis hipertensiva. Uno puede observar taquicardia, producto de estimulación a ese nivel, por ejemplo. Entonces, repito, si bien son poco intensos, son observables. Y muchas veces es lo que se observa en una intoxicación por la anfetamina. El uso prolongado produce estados depresivos, pero caramba, es mucho que más bien excitan, sí, pero recuerden que cuando los indirectos, los la autorreceptina, concentración constante, finalmente hacen que esa noradrenalina, norepinefrina, que queda flotando, sea metabolizada por la monoamina oxidasa, se va a consumir. Y cuando se consume, ya no tenemos, queda entonces en depresión. En el paciente vicioso, por ejemplo, con cocaína, sucede un ciclo. El paciente utiliza cocaína, va a producir delesión de sus reservas de noradrenalina en el cerebro y tiene depresión. ¿Y qué hace entonces la persona toxicómana? Consume alcohol. Entonces hay ciclos de consumo de cocaína, para mantenerse el paciente siempre en un estado de ánimo elevado, ¿no? Bueno, en este caso no es tanto así, pero recordemos por ahí las implicancias. Si son fármacos que van a actuar en el sistema nervioso central, hay que suponer que son muy liposolubles, ¿no es cierto? Por lo tanto, tienen muy buena función corporal a través de la barrera encefálica. Hay alto metabolismo hepático y metabolitos como los fármacos impactos se pueden eliminar por la orina. Efectos indeseables, la dependencia y la toxicidad. Diferenciamos dos formas. Aguda y crónica. Aguda por una sobredosis. En las agudas nosotros podemos observar, además de estimulación del sistema nervioso central, el paciente pues, no quiere comer, no duerme, qué sé yo, manifestaciones de tipo cardiovascular. Hemos dicho que presión arterial, taquicardia, etc. Puede haber convulsiones como en una constitución. En la crónica, sobre todo, se van a manifestar efectos psiquiátricos, donde pueden predominar inclusive alucinaciones.
cuadros paranoicos, etc. De estos fármacos anfetamínicos, pues que ya nos imaginamos que ya no se utilizan, tenemos algunos que son de uso muy limitado para quitar el apetito. En las terapias de bajar de peso, pacientes con glicemia y todo lo demás, se utilizan de repente un poquito más antes. Ahora, porque ya con la cirugía bariátrica ha cambiado mucho esto, ¿no es cierto? Y dentro de otros fármacos tenemos el metilfenidato. El metilfenidato se utiliza en el trastorno de la hipertensión con hiperactividad. Un diagnóstico muy frecuente en niños, adolescentes, y es acá donde va a tener valor. El metilfenidato inhibe recaptación de noradrenalina y también de dopamina. Ambos son agentes a nivel central excitador. La estimulación entonces del sistema nervioso central de funciones mentales sobrepasa la estimulación motora. En adolescentes, más que en niños, puede producir cierto grado de habituación, que puede llevarlos a inclusive a sobredosis que van a producir cuadros tóxicos, donde vamos a encontrar manifestaciones cardiovasculares, crisis hipertensivas, por ejemplo, arritmias cardíacas, ¿no? Inclusive se han descrito hasta ACVs en jóvenes, hasta llegar pues, a las convulsiones. Hay una función por biorazo, la hipertensión nerviosa que tiene plasma. Hay que evitar el glaucoma. Muchos agentes alérgicos hay que evitar el glaucoma. ¿Por qué en el glaucoma? El glaucoma, ustedes saben, es elevación de la presión intraocular. Puede obedecer a un mal drenaje del humor acuoso. Los agentes adrenérgicos producen miriasis, es decir, dilatación pupilar. Cuando hay dilatación pupilar, ¿no? Contracción del radial del iris, radial del iris, entonces se va a disminuir el drenaje, por lo tanto tiene que aumentar la presión intraocular. Entonces, mucho cuidado con los pacientes glaucoma. Con música para que no sea tan aburrido la dosis. Muy bien. Otros fármacos simpático-miméticos, incluyendo algunos de acción mixta. La etilefina, un fármaco muy utilizado en el hospital porque permite elevar la presión arterial. Muy socorrido en las guardias, ¿no? Porque el médico que sale de guardia para entregarle al que viene el paciente estabilizado, le pone etilefina y ya no está hipotético. Pasa el efecto y se rasca la cabeza porque baja la presión arterial. Bueno, la etilefina estimula receptores alfa 1 y beta 1, vasoconstricción, estimulación cardíaca, lo cual compensa la hipotensión que puede haber. Por este efecto beta 1 produce taquicardia, pero ahora, si eleva mucho la presión arterial, podría producir taquicardia refleja, que es el complejo baroreceptor. O sea, es activo por vía oral, no se utiliza por modo y por con, por lo tanto, su efecto es más o menos prolongado. Y estados hipotensivos se utiliza mucho en personas de tercera edad que a veces tienen problemas para regular bien su presión arterial. Son abuelitos, a veces tienen frío, mareo, uno le examina, la presión está baja, entonces se le puede dar pues, unas gotitas, una tabletita o media tabletita y con esto se compensa un poquito mejor. La pseudoefedrina, antes era utilizado en forma libre, en muchas medicaciones de uso libre, inclusive antigripales. Es un potente vasoconstrictor sistémico. Se utiliza en la actualidad sobre todo asociado a antihistamínicos en las rinitis alérgicas. Su vez es bajo receta. Uno puede preguntarse por qué. Porque la pseudoefedrina produce cierto grado de acción central y dependencia. Entonces, a partir de allí eso está limitado. Dentro del dopaje deportivo es un medicamento que debe ser, no debe ser utilizado. Si acaso lo es, tiene que ser pues, adecuadamente justificado. Produce descongestión de la mucosa nasal sin rebote, lo cual es bastante relativo en realidad. Efectos adversos, trastornos nerviosos y cardíacos, taquicardias, sobre todo los nerviosos, ¿no? Los estudiantes lo utilizamos mucho, como quita el sueño, experimento estudiantes. Los taxistas, de igual manera, como pueden ver. El problema es conseguir la receta, evidentemente, porque no se vende así. La fenilpropanolamina es un medicamento que ya no se utiliza. Años atrás, junto con la pseudoefedrina, se utilizaba en muchas medicaciones para rinitis
antimicos, antigripales y todo lo demás. El problema de fenilpropaноlamina es que puede producir una brusca elevación de presión arterial y producir problemas, sobre todo ya seres hemorrágicos, razón por la cual se limitó su uso. Como todo agente adrenérgico central, puede tener también problemas a nivel neurológico precisamente, y como fácilmente se produce la dosis tóxica, todo esto significa que ya no se utiliza. Pero hasta hace unos 10 años de repente todavía se encontraba. Eso es.